El cobre reacciona con ácido sulfúrico produciendo sulfato de cobre 2, dióxido de azufre y agua. Primer apartado, ¿qué volumen de ácido sulfúrico al 98% en peso y densidad 1,84 gramos partido por mililitro es necesario para obtener 100 litros de dióxido de azufre medidos en condiciones normales? Apartado B, ¿cuántos gramos de un mineral que contiene un 90% de pureza en cobre se necesitarán para obtener un volumen de dióxido de azufre referido como el anterior? Y nos dan como datos las masas atómicas de cobre, azufre, oxígeno e hidrógeno. Tenemos un problema de reacciones químicas. Fíjate que he leído todo el enunciado porque a través del enunciado nos dicen cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. En este caso siempre nos dan los nombres y tenemos que saber formularlos para poder escribir la reacción química. Y después algunos de estos reactivos vienen dados como o bien una muestra con impurezas con una riqueza determinada, como sería el cobre, o bien como una disolución de la que conocemos la concentración de porcentaje en masa y la densidad. Bien, ya tengo presentado el ejercicio y creo que tienes claro, ¿verdad?, de qué trata y cómo vamos a abordarlo. La primera cosa que vamos a hacer es, y es siempre necesario cuando es un ejercicio, un problema de reacciones químicas, escribir la reacción química que tiene lugar. La vamos a poner aquí. Fíjate que tendríamos como reactivos el cobre y el ácido sulfúrico. Recuerda que tú en una reacción química siempre escribes las especies que son puras, ¿vale? Así que tendríamos estos dos como reactivos. Y sabemos que va a dar lugar a, por un lado, el sulfato de cobre 2, que ya es un producto, el dióxido de azufre, que también es un producto, aunque nos dan datos, ¿verdad?, para poder, digamos, plantear el problema a partir de él, y el agua. Ya tengo escrita la reacción. Ahora lo que voy a hacer es, por cuestión de orden, poner los datos debajo de cada uno de esos reactivos. Por ejemplo, empezamos por el cobre. El cobre nos dicen que viene dado en una muestra que contiene una pureza del 90%, pero es que además necesitamos saber cuántos gramos, cuál es la masa de ese mineral, de esa muestra, que va a dar lugar a un volumen determinado de CO2. Así que voy a tener que determinar la masa, ¿verdad?, que está relacionada con este reactivo, que es el cobre, sabiendo que es una muestra, un mineral que contiene el 90% de pureza de cobre. El siguiente dato que vamos a manejar, o el siguiente que vamos a poner, va a ser el referido al H2SO4. Me dice que lo vamos a usar en forma de disolución y que esa disolución, ¿verdad?, tiene una concentración del 98% en peso y una densidad, como ves aquí, de 1,84 gramos partido por mililitro. Y tendré que calcular qué volumen de esa disolución necesito para qué. Pues y ahí viene el siguiente dato, obtener 100 litros, ¿verdad?, medido en condiciones normales, que eran 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, de esta sustancia que es el SO2. Ya tenemos escrita la reacción química y todos los datos por orden colocados debajo de cada uno de las sustancias implicadas. El siguiente paso, ¿cuál será? Bien, el siguiente paso siempre tienes que revisar que la reacción química esté ajustada. ¿Cómo hacemos eso? Empezamos por los átomos que decimos que son singulares, es decir, que aquellos que no son ni hidrógeno ni oxígeno. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos empezar por el cobre. Tengo un átomo de cobre a la izquierda de la flecha y solo un átomo de cobre a la derecha de la flecha. Por lo tanto, no voy a tocar el cobre. Me voy ahora al azufre. Tengo un átomo de azufre a la izquierda y aquí tendríamos dos átomos de azufre, ¿verdad?, en dos sustancias distintas, pero dos átomos de azufre a la derecha. Eso me obliga a colocar delante de esta sustancia que contiene el azufre, que es la única, un 2, para que estén igual el número de azufres a la izquierda que a la derecha. Claro, cuando pongo este 2 también afecta al hidrógeno y al azufre. Bien, pues vamos a contar el hidrógeno. Tendríamos 2 por el subíndice, que es 2, 4 hidrógenos. Si nos venimos aquí, fíjate que la única sustancia que tiene hidrógeno es el agua y solo contiene 2, así que voy a tener que colocar delante del agua un 2. Ahora tengo igual número de hidrógenos a la izquierda que a la derecha
Y ya por último reviso qué pasa con el oxígeno. Tendríamos 2 por 4, que es el subíndice, 8 oxígenos aquí a la izquierda, y tendríamos 4 del sulfato de cobre, más 2 del SO2 son 6, más 2 del agua, porque el 2 también afecta al oxígeno, son 8. Por lo tanto, tengo la reacción ya perfectamente ajustada. Es hora de empezar a hacer el problema. Eso sí, permíteme recordarte, si te gusta la resolución al final del vídeo, por favor dale al me gusta y además suscríbete al canal, porque así me ayuda mucho a seguir tirando de él. Bien, pues vamos a continuar. Este dato que nos dan es un dato que viene dado en función de un volumen de un gas. Y cuando trabajamos con reacciones químicas, lo más acertado, como ahora que viene dado masa por un lado, volumen de disolución por el otro, volumen de gas por el otro, es tomar los moles de cada sustancia como referencia. En este caso solo hay un dato de partida, que sería el volumen de SO2, así que vamos a transformar esto en moles. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bien, como es un gas, recuerda que nunca puedes trabajar en escala que no sea escala absoluta. Así que vamos a convertir estos 0 grados a la escala absoluta. Te recuerdo, era sumando 273, por lo tanto va a corresponderse con 273 Kelvin. Y además, ahora sí, vamos a hacer lo que sería el volumen molar. Un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Así que vamos a coger este volumen de partida y vamos a usar este volumen molar como factor de conversión. Un mol, como está en condiciones normales, son 22,4 litros. Como veis, cancelamos y el dato que obtiene son 4,46 moles de SO2. Así que este dato de partida me lo voy a transformar directamente en los moles de SO2 que yo quiero obtener. Y ahora ya el ejercicio va todo de corrido. Fíjate, vamos al apartado A. ¿Qué volumen de ácido sulfúrico vamos a necesitar, verdad? Bien, como voy a referir siempre los reactivos y productos, siempre me referiré a las sustancias puras. Cuidado con esto. Así que fíjate que yo lo que voy a hacer es relacionar los moles que quiero de SO2 con cuántos moles voy a necesitar de H2SO4. Y voy a tomar esto como cantidad de partida y fíjate que la estequiometría es muy importante. Por cada mol de SO2 que yo obtenga, habrán tenido que reaccionar 2 moles de HSO2. Así que eso lo vamos a tener en cuenta. Pero es que además lo que voy a hacer es que, como ahí obtendría moles de HSO2, voy a usar en este caso la masa molecular de esa sustancia, que serían, una vez que lo hicieras, 98 gramos partido por mol, ¿verdad? Para poder obtener la masa de sustancia pura. Fíjate cómo quedaría. 4,46 moles de SO2, que son la cantidad de partida, lo que yo quiero obtener al final, y aquí viene el factor de conversión que hace referencia a la estequiometría. Yo sé que un mol de SO2 se da cuando reaccionan 2 moles de H2SO4. Y además sé que un mol de H2SO4, la masa molecular, como te he dicho antes, son 98 gramos de H2SO4. Si cancelas los términos, como ves aquí, obtienes una masa de 874,2 gramos de H2SO4. Pero te recuerdo, esto es referido a la sustancia pura, porque en las reacciones siempre intervienen las sustancias puras, pero tú lo que tienes es una disolución que contiene esta sustancia. Bien, vamos a ver cómo calculamos ese volumen. Pues para ello vamos a tener en cuenta, por un lado, cuál es la concentración. Debes saber que por cada 100 gramos de esa disolución habrá contenidos 98 gramos del soluto, ¿verdad? Tenemos aquí el dato, y que además lo que me piden es el volumen de disolución, así que voy a usar la densidad para calcular ese volumen. Vemos cómo queda. Esta sería la cantidad de partida y entonces vamos a tener los 874,2 gramos de H2SO4 y aquí viene el factor de conversión que da cuenta de la concentración. 100 gramos de disolución contienen 98 gramos de la sustancia pura. Y además sé que 1 mililitro de la disolución equivale a 1,84 gramos de la disolución. Cancelas los términos, ¿verdad? Y fíjate que cuando haces la operación obtienes como resultado 484,8 y en este caso mililitros de la disolución con la que trabajas. Y con esto queda resuelto el primer apartado. Vámonos ahora al segundo apartado. ¿Cuántos gramos de ese mineral vamos a necesitar? Aquí otra vez tomamos como partida esta cantidad que teníamos de SO2 que queremos
digamos, obtener al final. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, teniendo en cuenta que la estequiometría ahora, como puedes ver, es 1 y aquí delante 1. Es decir, voy a necesitar los mismos moles de cobre que los que quiero obtener de SO2. Pero además, como me preguntan por esa masa, tendré que tener en cuenta la riqueza del mineral. Fíjate cómo queda. Tendrías que hay 4.46 mol de SO2, que son los de partida. Aquí ponemos la estequiometría, que es 1,1, es decir, un mol de cobre me hace falta por cada mol de SO2 que quiero obtener. Ahora vamos a colocar la masa atómica del cobre, porque lo que quiero es saber cuánta es la masa que equivaldrían estos moles que quiero obtener. Un mol de cobre son 63.5 gramos de cobre, y esto es necesario, ¿por qué? Pues porque, claro, el dato de riqueza del mineral viene dado en función de un tanto por ciento. Por cada 100 gramos de mineral se contienen en esos 100 gramos 90 gramos de cobre. Lo pones también de esta forma como factor de conversión. Si haces toda la operación, verás que el resultado que obtienes es 314.7 gramos de mineral, ¿verdad? O de muestra que contiene el cobre. Como puedes ver, así quedaría resuelto el problema. Creo que está explicado muy detalladamente, paso a paso, para que no te pierdas. Bueno, pues si es así, acuérdate, dale al me gusta. Muchas gracias.